Estamos poniendo la mañana de camino con mi amiga Gabriela Mordecki, que es la economista, docente, investigadora. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día, bienvenido. Hola, Bienvenida. ¿qué tal? Muy bien, un gusto estar acá conversando contigo y tu audiencia. Gracias, Gabriela. Nosotros arrancando el año podemos decir que el país termina de la perspectiva económica, termina el año en forma, no sé qué término usar, satisfactoria. Sí, se podría decir que sí, o sea, vamos a aclarar capaz que por qué decís terminamos el año cuando ya estamos en febrero, ¿no? Del 2018. Sí. En realidad es que las medidas de la economía tienen un cierto rezago respecto a las fechas, digamos, en las que van saliendo los temas, y todavía en realidad no tenemos, recién en marzo vamos a saber cuánto creció la economía en 2017. Lo que hay son proyecciones. Sí hay otros temas como la inflación, bueno, el tipo de cambio que los conocemos como con distinta, o sea, el tipo de cambio lo sabemos todos los días, ¿no? Porque está al fin del día, nos dan la cotización promedio del día. La inflación se sabe al mes, pero como les decía, el crecimiento se sabe a los 3 meses. Lo que cerró ahora sí fue la evolución, por ejemplo, de la industria. Conocemos el dato del empleo, cómo cerró el año, el ingreso de los hogares también. Entonces, bueno, resumiendo un poco las variables que ya sabemos, por ejemplo, el empleo, que es una variable bien importante en la economía. Si bien el desempleo se ha mantenido relativamente constante, cerró el año en el mismo, alrededor del 8%, creo que fue 7,9% el promedio del desempleo, igual que el año anterior, que 2016. Sin embargo, esto esconde, ¿verdad? Porque capaz que no hay que aburrir, ¿no? Con cómo se construye este índice, pero tiene que ver, primero, con la gente, con el desempleo, o sea, la gente que busca empleo y no encuentra. Pero entonces a veces es que no necesariamente que el desempleo se mantiene constante, es que nada cambió, sino que lo que sucedió en esta oportunidad es que menos gente buscó empleo y hubo menos empleo disponible. O sea, cayó el empleo y cayó la gente que busca trabajo. Entonces ese cociente se mantuvo constante, lo cual indica que la economía, o sea, cayó el empleo levemente, pero que ¿Cuál es el número en qué organismo estamos? Bueno, ¿de qué? Bueno, en realidad desempleo. Es un porcentaje, digamos, no dice nada, porque es un 58 o 59%, o sea, de la población económicamente activa. O sea, eso a la gente capaz que no les dice nada. ¿Desempleo que estamos en desempleo? ¿En 8? Y en desempleo, sí, 7,9 en promedio. En realidad diciembre fue 6,9, porque diciembre siempre baja. Sube un poquito el empleo. Baja el desempleo normalmente, sí, porque hay como una cantidad de oferta muy estacional. Diciembre es un mes, ¿no? Por las fiestas y todo, se genera muchísimo empleo. Pero lo que importa acá no es el dato entonces puntual, sino como los promedios y las tendencias. Y digamos, el empleo no empezó como a mostrar la misma recuperación que tiene la producción, que es como la otra variable con la cual se lo relaciona. A mí me gustaría contigo abordar dos asuntos que parecen estar desde hace tiempo arriba de la mesa y que huelen a importantes. Por un lado, lo que acabas de decir tú, el factor empleo es como un factor muy importante en la economía, no solo por la economía en sí mismo, sino, yo supongo que ustedes los economistas también lo estudian eso, la incidencia subjetiva que tiene en la marcha de una comunidad, ¿no? Es decir, si nos miramos las caras y vemos que estamos todos desempleados, nos afecta de una manera; si nos miramos las caras y vemos que estamos todos con trabajo, nos afecta de otra, ¿no? Parece una novedad lo que estoy diciendo, pero... por supuesto, pero no es la única variable que importa, ¿no? Como decía también, salió el dato de el ingreso de los hogares, que es como tal vez un poco más que el salario, nada más, porque los hogares tienen otros ingresos, y eso mejoró el ingreso de los hogares en términos reales, o sea, sacando la inflación,
alrededor de 3%, lo cual es mucho. ¿Eso en el año? En el año 2017, en el promedio del año. ¿Y cómo se producen esos ingresos si no? Porque alguien está escuchando y dice, ¿y qué está diciendo? Pues si yo no tengo trabajo, no tengo ingresos. Bueno, pero eso es el promedio de la población, ¿no? O sea, hay algunas personas que, digamos, menos personas encontraron empleo, tal vez de las que buscaban. Sin embargo, eso fue igual al año anterior. Entonces, como uno compara un año con el anterior, lo que sucedió es que la plata de los que sí trabajaron rindió más porque cayó la inflación. Claro. Y los ajustes habían sido pensados en un entorno algo más inflacionario, como había sido 2016. Y entonces 2017 tuvimos una baja muy muy fuerte de la inflación, y eso generó esta mejora en los ingresos de las familias. O sea, ¿por qué hay que mirar los dos lados? Bueno, porque no es que sean solo malas noticias. O sea, la economía se compone de una cantidad de factores y variables. La producción entonces sí va a dar un dato positivo, porque eso es lo que reflejan ya los datos que hay relevados durante todo el año. Se proyecta un crecimiento de alrededor de 3% más o menos de la economía. Hay sectores que crecen más que otros, ¿no? El sector de la industria es el que ha mostrado más problemas. La construcción también ha caído. Bueno, el agro como que tiene como 2017 no fue un año del todo malo, si bien se proyecta para 2018 sobre todo una leve caída, porque bueno, hay como distintas circunstancias que bueno, capaz que después podemos entrar en eso más. Por un lado, yo quería que nos dieras unas pautas acerca de un asunto que está pasando en Uruguay hace un tiempito ya, y es la economía crece, sigue creciendo. Eso cualquiera lo sabe, es una buena noticia, sí, ¿no? Más no solo en esa proporción no está creciendo el empleo, sino que aparece en la fotografía como un problema. ¿No es cierto? Sí, bueno, en realidad es un tema que se estudia no solo en el Uruguay, ¿no? A nivel mundial, qué es lo que sucede con un cambio tecnológico, sobre todo tan fuerte. Pero por ahí hay que encontrar las causas. Bueno, ahí es como una cuestión multicausal, tampoco es una causa sola, ¿no? Primero, ver qué sectores son los que están creciendo, si son o no los más empleadores. Segundo, también, bueno, está este tema tecnológico, de si hay empleos que se pierden porque el avance tecnológico digamos, ya los deja de lado. Y después también hay un cierto rezago en la reacción en algunos del empleo, supongamos el sector comercio, sí, ¿no? Es un sector muy empleador. Claro. Sin embargo, cuando caen las ventas, bueno, capaz que cae un poco el empleo, pero básicamente, ¿qué hace el empleado del comercio? Se sienta y espera que lleguen los clientes. Bueno, cuando empiezan a aparecer los clientes, digamos... Se levanta. Bueno, digamos, pero no es que hay más empleo, digamos, no cae tanto, bueno, cuando hay una caída en las ventas, y tampoco es que va a aumentar tanto. Entonces, o sea, para que eso realmente aumente... Míreme, sí, lo que hago. Sí. Levanto la mano y pido la palabra, porque me saco dique de ser buen alumno de todos ustedes, y en particular de usted. Bueno. ¿Qué me querías Porque preguntar? Ustedes también nos han enseñado a nosotros, sí, esto que vos decís es de sentido común. No necesitas haber sido comerciante para entender que puede funcionar así, ¿verdad? Lógico, pero hay que pensarlo, digamos, a nivel global. Ahí está. Pero hay algo que, según lo que he escuchado, está pasando y que llama un poquito la atención. Porque si bien es cierto que yo tengo mi tienda y tengo 3 empleados, ¿estamos? Sí. Empieza a ir un poquito más las ventas, y no es que a la semana me saco un empleado de encima. No. Como decís vos, me aguanto un poquito. Del mismo modo, al revés, cuando empiezan a subir, a la semana no contrato un empleado nuevo. Pero la acumulación de crecimiento, que es lo que habría ocurrido,
tiende a tomar más gente, ¿no? Y no está pasando eso. Bueno, pero es que todavía no hay acumulación de crecimiento. O sea, 2015 y 2016 fueron años en los que la economía prácticamente no creció. Claro. Entonces, lo que pasa es que eso no se vio mucho en los números ni del... O sea, el desempleo sí se vio que aumentó un poco, se generó menos empleo, pero no se vio como algo fuerte. Entonces, ahora tampoco se va a ver la reversión de ese fenómeno, porque fue leve. Entonces, también no solamente está el empleo, también están las horas trabajadas, también están las horas extras que se... O sea... Hay como distintos mecanismos que tienen las empresas para poder hacer frente a momentos que consideran transitorios de menos ventas, entonces, o de menos comercio. Bueno, digamos, eso es... Sin embargo, hay otros sectores que siguen creciendo, donde sí se genera, no sé, pensemos la educación, ¿no? En general es un sector muy empleador, la salud, digamos, son servicios que contrata la gente porque está mejor situación económica, porque hay reformas, además, inclusive, ¿no? Como la del FONASA, que generan un crecimiento fuerte de un sector como es el de salud, muy, muy empleador, donde uno ve que el empleo ha seguido, pero claro, también se llega como a un... digamos, hay como un aumento del empleo y luego se estabiliza. Tampoco es que es algo que va a seguir creciendo. En ese contexto que te quiero preguntar lo siguiente, porque he escuchado, a propósito de por qué, a pesar que sube la economía, no aumenta en proporción más o menos esperada o esperable la contratación de personas, el argumento de que es una discusión... Sí. Más amplia. En el marco de las políticas de empleo, la discusión, la negociación colectiva tripartita, chachu, los trabajadores están ganando, han tenido buenos o subrayados aumentos salariales, y eso provoca un desestímulo para el empleador para contratar, generando la potencial conclusión de que si les pagáramos menos a estos tipos, a lo mejor más compatriotas tendrían trabajo. Bueno, esa es una teoría que se comenzó a esgrimir ya en el año 2005, cuando se restablecen los consejos de salario, y vimos que durante todo el periodo, si bien los salarios reales crecieron ininterrumpidamente todos los años, el empleo no reaccionó debido al aumento de los salarios. Si bien esa es una hipótesis fundamentada, además, en la teoría económica más liberal, donde el empleo, o sea, donde tenemos un mercado donde la cantidad de empleados depende del precio, y ese precio es el salario real, ¿no? Que está por detrás de ese razonamiento que tú mencionabas. No necesariamente los mercados funcionan en forma, digamos, en esa forma, en forma, digamos, como libre, sin otras presiones, sin otras... la negociación colectiva ha mostrado que es una herramienta muy útil para además mejorar muchísimas otras cosas. Y hay sectores, más allá de negociación colectiva, aumento de salarios reales, etcétera, donde todavía el salario es muy bajo. Claro. Para lo que es el costo de vida en Uruguay, ¿no? Entonces, todavía pienso que hay, o sea, donde hay mucho, o sea, para que se llegue a ese nivel que se menciona, donde el aumento del salario realmente es un problema para la generación de empleo, aparentemente los estudios... Estamos lejos todavía de eso. Sí, que todavía falta. Pero entonces podríamos decir que es un argumento frágil, cuando no incluso inaceptable, que por la negociación colectiva, tripartita, obligatoria, Estado, patrones, empleados, ¿eso conduce al mayor desempleo? No, eso no se puede afirmar, no hay nada que lo demuestre. No se puede, además, o sea, el tema del empleo depende mucho de los sectores. Pensemos, por ejemplo, en el sector que ahora, ¿no?, apareció además incluso un convenio de las TICs, ¿no?, donde hay
o del software, donde el desempleo es negativo, o sea, las empresas no consiguen la gente formada para que precisan para trabajar. Entonces, claro, ¿no? Se acaba de firmar un acuerdo entre la CUTI, que es, ¿no?, la central que reúne a las empresas de las tecnologías de información, con INEFOB, para brindar cursos de capacitación a gente desempleada para que se recicle y pueda conseguir, o sea, por eso digo, y ese es un sector que además paga muy buenos salarios. Todos lo saben. ¿Por qué? Y bueno, porque falta gente. Ahí es todo lo contrario. Todo lo contrario. Mientras que, por eso digo, es un tema que no se puede generalizar. Te propongo ir a una breve pausa y al regreso me gustaría, a ver, ¿de qué modo podemos ingresar a este asunto? Tiene que ver con, en el marco de algunos de los reclamos y reivindicaciones que se hicieron desde enero para acá, protagonizadas por productores, personas vinculadas a la producción agropecuaria. En ese contexto se vuelve a hablar de un asunto que se repite, y te lo digo con franqueza, yo no sé si es adecuado manejarlo en esos términos. El famoso atraso cambiario, ¿verdad? Ya sé que puede ser un tema demasiado técnico, pero a ver si nos das una pista de dónde estamos parados en un tema con relación a ese asunto, sobre el cual, a ver si entiendo bien, profe, a ver si entiendo bien, si el alumno no es tan tronco como cree. El precio del dólar incide, obviamente, sobre muchas cosas, y está muy claro que si yo vendo en dólares, si tuviese un dólar más alto, gano más pesos. Exacto. Y por lo tanto mi ganancia, mi rentabilidad, mi no sé cómo se le quiera llamar, es más satisfactoria. Sí. ¿Ah? También es cierto que muchos de los que reclaman eso, a su vez, son deudores y deudores en dólares. Exacto. Lo que es potencialmente también un problema. También cualquiera lo puede entender. Sí. Pero hay otro asunto de carácter general, y es, cuidado, porque los dólares altos empujan al alza la inflación. También. Que es otro asunto que a la corta o a la larga, yo diría a la cortísima, afecta muchísimo, y en particular a los más débiles. Totalmente. Pero más allá de eso, el concepto atraso cambiario, ¿cómo podríamos democratizarlo? Dale. Lo vemos luego de la pausa. Dale. Estamos con Gabriela Mordecki, la economista, docente e investigadora. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino. Estamos en el 98.7. A propósito, recuerden que para ayudarnos a poner La Mañana en Camino, ustedes pueden mandar sus mensajes, comentarios, opiniones a través del 099-894-987. También a través de nuestro correo electrónico en camino 98.7 @gmail.com, nuestra cuenta Twitter @alejancamino y nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Diego precisamente usa nuestra página Facebook para decir: patoteo es lo que sufrimos todos los días los oligarcas conductores de autos en semáforos de Montevideo. Manda una web que quise entrar y no pude. Yo creo suponer que alude a personas que de pronto, de mal modo, te presionan para que limpiarte el parabrisas o para pedirte una moneda o similar. Creo que viene por ahí la mano. Si le estoy errando el bizcochazo, le pido a Diego, que amablemente mandó este mensaje, que me corrija. 099-894-987. Buen día, me gustaría la invitada que explicara por qué el sector informático tiene 0 desempleo y mi hijo hace 13 meses que busca empleo y ha sido finalista en todas las entrevistas y luego queda en nada. ¿Esos llamados son ficticios? Tiene currículum vitae muy bueno, ojo, lo digo objetivamente, no como madre, gracias, me gusta mucho cómo explica todo, lo dice Silvia, que manda saludos. Nuestro presidente se molestó porque le dijeron mentiroso. Veamos, vamos a cambiar el ADN de la educación. Podremos meter la pata, pero nunca la mano en la lata. Combatiremos el clientelismo político. No pondremos más impuestos. Vamos a reducir la delincuencia. Esas frases, ¿las dijo el Colón o las dijo Vázquez? ¿Es o no es un mentiroso el presidente? Lo pregunta Marta. Bienvenido, los extrañamos, lo dice Sara, que se ve que recién se suma. Buen día, Ale. Una pregunta. ¿El país apoyó la dictadura? Por lo menos sus editores. Eso es lo que tengo entendido. Gracias, abrazo. Fernando, bueno, tenía temas pendientes
si se colaron algunos. Pero hay uno muy específico a propósito de la alusión a cero desempleo en determinada área de la economía. Sí, bueno, digo, no se puede... los casos, no es un tema de casos puntuales, ¿no? La casuística, bueno, yo qué sé, no conozco el currículum ni qué estudios tiene. O sea, el tema es que se busca gente con la preparación, digamos, que se requiera, ¿no? Yo qué sé, digo, no sé, no soy experta en ese tema, simplemente es lo que dicen los estudios y los que trabajan en el sector, ¿no? O sea, si sos un tipo que tiene un conocimiento en lo que se requiere, bueno, sí, hay empleo, claro. Si no, es difícil, hay que estudiar, hay que formarse, eso es lo fundamental en esa área específica que requiere muchos años de estudio y estudio muy fuerte, ¿no? O sea, no es... Pero eso es un sector que realmente tiene gran demanda. Y con relación a la pregunta que habíamos dejado pendiente, acerca de la cotización del dólar, atraso cambiario... Sí, bueno, capaz que podemos empezar un poco atraso cambiario es un concepto que se utilizó en los años 90 para llamarle a la política que en su momento llevó adelante el gobierno era una política para combatir la inflación que se basó en retrasar, o sea, en esa época el tipo de cambio era fijado por el gobierno, lo cual no es más. Ya no ocurre. No ocurre desde 2002. Después de la crisis, el gobierno dejó de fijar el tipo de cambio. En esa época, lo que había era un sistema que se llamaba de bandas deslizantes. O sea, se informaba, el tipo de cambio va a estar en el medio de una banda que va de tanto a tanto, ¿no? Una banda de tanto % de ancho, y mensualmente esa banda va a devaluarse, no sé, 1,5, 2%, dependía del periodo, se iba manejando para que la inflación, o sea, ya que, como tú bien comentaste, el dólar afecta mucho a la inflación, se utilizó entonces una política que se le llamó de ancla cambiaria. O sea, ¿no? Tú anclas el tipo de cambio y los precios van bajando a medida que tú retrasás el aumento. Digamos, fue una política deliberada de aumentar menos el tipo de cambio que la inflación, para que la inflación fuera cediendo. A eso se le llamó atraso cambiario y entonces, en realidad, como el sistema de tipo de cambio es diferente, tampoco es correcto llamarle igual al fenómeno que está sucediendo, porque dado que en ese momento era una política deliberada donde el gobierno manejaba el tipo de cambio, ahora el gobierno no maneja el tipo de cambio se fija por la oferta y la demanda. El Banco Central, sin embargo, interviene de algún modo, ¿no? El Banco Central interviene más que nada en momentos de gran volatilidad para evitar cambios o caídas muy fuertes o aumentos muy bruscos que el Banco Central analiza y dice, no, esto es algo del momento, entonces vale la pena que yo intervenga comprando, vendiendo, para evitar oscilaciones muy fuertes. De hecho, muchas veces el Banco Central interviene para evitar que el dólar baje aún más. Bueno, eso es lo que está sucediendo ahora. El Banco Central... No, porque el reproche parece ir en la otra dirección, ¿no? Bueno, sí, pero en este momento el Banco Central desde diciembre está interviniendo en forma muy fuerte, comprando, para que el tipo de cambio no baje, como tú dijiste, aún más. El valor del tipo de cambio depende de muchos factores, pero básicamente tenemos que pensar que es una moneda que emite Estados Unidos. Por lo tanto, la que controla el precio del dólar es la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de allá, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla? Bueno, básicamente el instrumento es la tasa de interés. Las tasas de interés de los bonos de corto plazo de Estados Unidos, el bono de la Fed, que normalmente se llama, está en un precio muy bajo, si bien aumentó levemente respecto a lo que el cero que estuvo hasta hace unos años. Esos aumentos se habían esperado que fueran más fuertes, pero han sido muy débiles,
y hay una cantidad de elementos que llevan a pensar de que esa tasa de interés muy baja se mantenga o aumente en forma muy, muy leve por los anuncios que han aparecido de las reuniones que hace la Reserva Federal. A ver si entiendo bien la jugada. En caso que eso aumentara, ¿no? La tasa de interés de los bonos. De la Reserva Federal, sí. ¿Qué viene así con el Banco Central nuestro, digamos? Claro. La autoridad monetaria. Claro, exacto. Eso provocaría que las personas con dólares en el mundo opten por llevar el dinero. Compren esos bonos de Estados Unidos que pagan esas tasas de interés y entonces se vayan. Habría menos dólares en la vuelta, digamos. O sea, la tendencia en vez de vendedora, porque ¿qué es lo que sucede? Los dólares vienen a nuestros países porque atraídos por una cantidad de cosas. Bueno, hay inversiones directas, pero también vienen atrás de la rentabilidad que dan los títulos de la deuda del gobierno. Entonces, para eso tienen que posicionarse en pesos. Venden los dólares, ¿no? Y para tener pesos. Entonces, la tendencia, cuando hacen el camino opuesto, se van de esos títulos en pesos y en vez de vender dólares, compran. Entonces, ahí la tendencia del dólar es a subir. Eso es algo que se da, tal vez en nuestro país no tan fuerte, pero por ejemplo en Brasil, sí, o donde la bolsa de valores es la que atrae. Entonces el valor del tipo de cambio depende de ese flujo, que sea positivo o negativo, y nosotros, digamos, el mercado uruguayo mira a Brasil, y si en Brasil sube el dólar, acá los bancos dicen, el dólar va a subir, hagamos esto. Pero entonces, para Mordecki, porque te estoy siguiendo de cerca, intento al menos. Si vos me decís que desde hace un tiempo ya el gobierno de Uruguay no interviene explícitamente en la cotización de la moneda y la deja fluctuar, sí, y que a su vez, si el dólar está alto o está bajo, responde más a consideraciones, tendencias y globales, mundiales. Exacto. Hasta ahí voy bien. Totalmente. ¿Por qué razón? ¿Desde dónde viene el que un día sí y otro también se le reproche al gobierno que el dólar está? Si es algo en lo que el gobierno no incide, ¿se entiende? Sí, ¿Qué podría ser? Nada, o sea, el gobierno podría volver al tipo de cambio fijo y decir, pero eso no se comprobó, que nos quemamos con leche. Sí. O sea, las grandes crisis que hubo estuvieron directamente relacionadas con el tipo de cambio fijo. O sea, tablitas o llamarle como quieran, ¿no? Por eso, en los 80 fue la tablita, 82. En el 82 la crisis, en los 90 fue de las bandas deslizantes. Tuvimos también que abandonarlo, ese compromiso, y se comprobó además, porque en la crisis de 2008, gran crisis internacional, que a nosotros nos parece que no fue nada, pero fue una inmensa crisis, el tipo de cambio aquí subió, no sé, 2-3 meses, se fue para arriba, después volvió a bajar y se ajustó rápidamente, sin mayores consecuencias para la economía, ¿no? Entonces el tipo de cambio flexible permite eso, que el dólar se ajuste rápidamente y no genere estas presiones de años de estar como retrasando el precio artificialmente del dólar, que para la economía uruguaya además particularmente es tan importante. No todos los países tienen la exposición al dólar que tiene Uruguay. La nuestra sigue siendo una economía muy dolarizada. Súper dolarizada, donde, como tú bien mencionabas, más allá de que los exportadores, y eso sucede en todos los países, reciben sus precios el valor de las exportaciones es en dólares, y bueno, entonces sus ingresos dependen de cuánto esté el tipo de cambio. Los ahorros de los uruguayos, aproximadamente 80% de los depósitos bancarios están en dólares. Nuestros ahorros están en dólares, entonces si el dólar sube, mis ahorros valen más. Eso también. Las deudas, como tú mencionabas, hay gran parte, sobre todo los exportadores, se endeudan en dólares. Pero además,
ayúdame, ni los exportadores, ni las empresas de no sé cuándo, nosotros, los uruguayos promediales, las cosas importantes de nuestra vida nos endeudamos en dólares, ¿no? No más. Eso no sucede más. ¿El auto no se endeuda la gente en dólares para comprarlo? ¿La casa no se endeuda en dólares? No hay préstamos en dólares hipotecarios. Eso fue una experiencia nefasta de los años. ¿Los bancos no prestan en dólares ahora? Bueno, tal vez para comprar autos, que son préstamos a relativamente corto plazo, se puede elegir, podés endeudarte en pesos o en dólares. Pero los préstamos hipotecarios son en UIS, no hay en unidades indexadas. ¿De los bancos privados también? Todos los bancos. No se dan préstamos en dólares. Justamente para evitar eso. Bueno, porque en los años, ahí... En 2002 pasó, ¿no? Exacto, ahí habían empezado a dar créditos en dólares, inclusive el banco hipotecario daba créditos en dólares. Pero nos pasa algo que no sé si es cultural la deuda se educa. Y es, ¿vos sos alquilás o sos dueña de tu casa? Bueno, soy dueña. Bien, sí. Estoy seguro que vos sabés cuánto sale tu casa en dólares y no en pesos. No, totalmente, claro. ¿No? Sí. Y lo mismo el auto. Vos a lo mejor que sos economistas haces número en el aire y lo sacás. No lo tenés. Y cuando hablas con un amigo, quiero cambiar el auto. ¿Y cuánto piden por el...? Por el mío lo que pasa es que me dan $3.000 nada más. Entonces, hablamos así, ¿no? Totalmente. Y estamos hablando de $3.000. Lógicamente. Menos de $100.000. Claro, una cantidad de transacciones en la economía uruguaya. Por eso, además, esos precios están directamente en dólares. Y cuando tú vas a medir los precios de la economía, en el IPC hay una cantidad de precios que están fijados en dólares. Estos de bienes más importantes, como los automóviles o los inmuebles, pero también las computadoras, los celulares, claro. Las cocinas, las heladeras, o sea, tú entras y está todo en dólares. Y los precios están en dólares, entonces cuando el INE toma los precios, si el dólar aumenta, ese precio subió. Y si el dólar baja, ese precio cayó. Y entonces, ¿cómo nos colocamos en un punto de equilibrio? Porque yo entiendo cualquier productor de cualquier naturaleza que 2 más 2 es 4. Es razonable decir, pucha, si a mí me baja el dólar, lo que yo vendo me rinde menos. Exacto. Sin embargo, hay otro lado de la ecuación de cualquier productor, de cualquier, que son las importaciones, ¿no? Esa parte no la piensan. De que aumenta cuando, o sea, el precio de los productos importados. Claro, es que ahora como el dólar está bajo, está muy barato, entonces no lo piensan, pero si el dólar sube, las importaciones, el Uruguay depende de los bienes de capital, son todos importados, no tenemos bienes de capital nacionales. O sea, así como es el automóvil. Bienes de capital, profe, ayude para que la gente no quede fuera. Bueno, el tractor, la máquina que se precisa para el tambo, los tambores para guardar la leche, todo es importado. Bueno, los camiones, repuestos, herramientas y la mano en coche. Todo ¿no? es importado. Entonces el dólar es un valor, es algo muy sensible, que tampoco, o sea, podemos decir, el dólar tiene que estar a 36, como se escuchó como una barbaridad. O sea, hay que pensar las consecuencias de los dos lados, porque nosotros somos acreedores en dólares, por un lado, o sea, recibimos dólares y eso nos sirve, pero también somos deudores. El Estado también. La mitad de la deuda del Estado es en dólares, por la cual se pagan intereses en dólares. Y eso es más costoso cuando el dólar sube también, para el Estado, para pagar las cuentas. Las importaciones, aquí también el tema del combustible está un poco, ¿no? Con esto de si es más barato o menos barato que en el mundo, que en Argentina, que en Brasil, hay todo como... Pero vayamos simplemente, es que aquí el precio del combustible se separó totalmente, primero de lo que sale el precio del barril en el mercado y del precio del... O sea, sí es verdad que ANCAP tiene una paramétrica, pero en realidad no hay una... O sea, no se traslada automáticamente cuando... No, ahora está subiendo el precio del petróleo, o sea, ha subido en los últimos meses. Sin embargo, bueno, sí, aquí se ajustó por paramétricas nacionales, pero no responde a digamos, directamente a esto. O sea, cuando yo creo que se habla un poco livianamente de, o sea, sin pensar a quién más le afecta. Y se suman, me parece, en una forma capaz que un poco irreflexiva, algunos sectores a los cuales, pero no les conviene, pero en entonces, absoluto. A ver si a modo de resumen te sigo bien, profe, para terminar. Primera cosa,
Que el dólar esté alto o bajo no depende del gobierno de un país y mucho menos de un país como el nuestro. Totalmente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si el dólar está bajo es porque está bajo en el planeta Tierra. ¿Estamos bien en eso? Bien. Primera, no, porque a veces creo que se confunde o no se sabe del todo. Yo trato de poner las cosas blanco sobre negro. Ese es un asunto importante. Segundo, que suba el dólar puede implicar, incluso para los que viven de la exportación, no en un sentido total, una buena noticia. Porque esos que viven de la importación, en el caso del ámbito agropecuario, necesitan muchos insumos que sí o sí deben comprarse en dólares. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Ni hablar si vos sos uno de los, se dice un día y otro también, endeudados en dólares, ¿no? También. Con lo que el problema se agravaría. Pero más allá de la producción agropecuaria, que es muy importante y muy sensible en Uruguay, eso está fuera de discusión, también es cierto. Sí, ¿no? es verdad. El aumento del dólar provocaría algo que sin duda alguna afecta a la inmensa mayoría de la población, que es la inflación. En particular afecta a los que tienen ingresos fijos. Exacto. Que son los asalariados. Y los que son los jubilados. Ahí va, asalariados, jubilados. Lo que ingresa a su casa una plata que es siempre la misma porque depende de su salario o de su jubilación. Y que ajusta una o máximo 2 veces por año, depende si estás en el sector público o en el sector privado. Y si sube el dólar, sube la inflación, ¿eso es 1 más 1 es 2? Tal cual. No hay como... Eso es así directamente. Bien. Te agradezco mucho, amiga. Bueno. Mira, te cuento en el final porque acaba de conocerse. Cito en este caso El Observador, su página web. Autoconvocados se bajaron de las mesas del diálogo con el gobierno. Sostienen que la discusión entre el presidente y algunos productores se utilizó para intentar desacreditar y politizar el movimiento. El grupo de productores rurales autoconvocados Un Solo Uruguay decidió dejar de participar en las mesas de diálogo con el gobierno hasta que no se planteen medidas concretas de alcance general. A través de un comunicado, el movimiento consideró que las reuniones han sido dilatorias y sin avances en el tratamiento de la problemática planteada en la proclama del pasado 23. Los autoconvocados sostienen que el lunes, cuando el presidente Vázquez se enfrentó a un grupo de productores, se dieron hechos de lamentable de pública notoriedad que rechazan tajantemente, pero que se han usado intentando desacreditar y politizar al movimiento. Bueno, esta es noticia de último minuto. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto como siempre. Gracias y te espero por el velódromo para ver algo de carnaval. ¿Viste algo de carnaval? Dale. No, este año todavía. ¿Por televisión solo alguna cosita que eso ni eso? Al margen completamente. Sino en verano, descansando y luego trabajando en estos temas económicos que... Puedes trabajar y ver una murguita de vez en cuando, ¿no? Bueno, podríamos, pero bueno. Te invito al velódromo cuando quieras. Dale. Ya volvemos con La Mañana en Camino.